terrorismo, guerras, violencia, confusión. La respuesta es Jesús. La exposición de la Santa Palabra de Dios con el pastor Alejandro Bullón, en vivo vía satélite desde la Iglesia Adventista de Lancy en Manhattan, Nueva York. La respuesta es Jesús. Una presentación de la Asociación del Gran Nueva York. La respuesta es Jesús. Jesús es la respuesta para tu alma vacía. Vamos a inclinar el rostro para conversar con Dios. Oh Padre querido, antes de abrir tu palabra esta noche y después de escuchar todas estas alabanzas a tu nombre y te alabar también con nuestra voz, queremos suplicarte que escuches la oración silenciosa de cada uno. Porque aquí y en todos los lugares donde las personas están reunidas para escuchar tu palabra en este momento, sin duda ninguna hay personas que están pasando por el valle de la tribulación, por el valle del dolor. Hay personas que están rodeadas de oscuridad, de tinieblas densas, de sombras. Hay personas que están ahí sentadas con su cuerpo, pero su corazón está lejos, su mente está lejos, hundido en los problemas que están enfrentando. Pero en este momento han venido buscando socorro divino. Y tú eres un Dios que no falla, tú nunca fallaste. En los temas de esta semana estamos viendo que tú atiendes las necesidades físicas, que tú atiendes las necesidades emocionales. Entonces, sea cual sea la necesidad de cualquier hijo tuyo en este momento, por favor responde la oración sincera de ese corazón. Que tu espíritu eleve la oración al trono de tu gracia. Y esta misma noche, antes que vuelvan a la casa, que vean ya las respuestas maravillosas en su vida. Ahora, Señor, abre nuestro entendimiento para comprender tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos al texto nuevamente, San Juan, capítulo 6. Esta noche vamos a leer a partir del versículo 28 hasta el versículo 33. Y una vez más, un saludo cariñoso a todos ustedes que están aquí y a los amigos que en diferentes lugares de este grande país y en otros países del mundo están ahí sentados. Esta semana he estado escuchando aquí milagros que Dios está haciendo, aquí y en otros lugares. Sin duda ninguna el Espíritu de Dios se mueve, toca corazones. Se puede ver lágrimas en los ojos de personas que ven a un amigo, a un ser querido, que después de muchos años de decir no, abren el corazón a Jesús, le entregan la vida. Y la emoción de aquellos que los invitaron, que los llevaron a la iglesia es sin duda grande. Continuemos orando para que el Espíritu de Dios esta noche se mueva. Yo creo que nadie viene a una reunión como esta para escuchar las palabras de un ser humano. Por eso antes de salir del hotel, siempre digo que el ser humano desaparezca. Que la figura o la persona maravillosa de Cristo sea levantada con los brazos abiertos y que las personas vengan, sean atraídas. Hay una promesa bíblica que dice, si yo fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Vamos al texto bíblico. San Juan capítulo 6, versículos 28, 29, 30, 31 hasta el 33. Trabajad, versículo 28. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces?
Nuestros padres comieron del maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ayer vimos el texto donde Jesús le dice a las multitudes, trabajad no por la comida que perece, esforzaos no por el pan que hoy día comen y mañana acabó. Trabajad por el pan que a vida eterna permanece. Trabajad. Pero el propio Señor Jesucristo dice, el Padre ya os lo dio. ¿Cómo tienes que trabajar si Él ya te dio? Y anoche dijimos que la salvación no es algo que tú conquistas, no es algo por lo que tú trabajas, tú no ganas con tus manos, con tu buena conducta, con tu esfuerzo, tú recibes. Yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida es recibir. Porque nosotros vivimos en un mundo que está acostumbrado a pagar por todo. Y cuanto más pagas, te da la impresión que mejor es el producto que estás comprando. Si un día estás andando por Canal Street y ves un zapato a $1, todos corren, pero nadie compra. Agarran el zapato, lo miran por arriba, por abajo, por el lado izquierdo, por el lado derecho. Te mueres de ganas de comprar, pero no compras. ¿Por qué? Tienes miedo que te engañen. Porque si un par de zapatos está siendo vendido a $1, alguna cosa extraña tiene. Un par de zapatos no se puede vender a $1. Entonces, cuando alguien te dice que la salvación es gratis, que por la salvación no pagas nada, que todo lo que tienes que hacer es ni siquiera recibir, sino no rechazar, que Jesús ya lo hizo todo, que tu buena conducta, que tu buen comportamiento no gana la salvación. Es difícil de entrar ese concepto en la mente mercantilista del ser humano de nuestro siglo. Estamos acostumbrados a pagar por todo. ¿Cómo algo que vale tanto como es la salvación puede ser dado sin cobrar? El Padre ya te lo dio, ya te la dio, la salvación ya es tuya, pero trabajad. Y este es un concepto que vamos a desarrollar, el propio Señor Jesucristo lo desarrolla más adelante, cuando habla de comer mi cuerpo y beber mi sangre. Trabajar, debemos trabajar para conservar la experiencia de la salvación, porque ser salvo es la cosa más simple, difícil es conservarse salvo. Alcanzar la salvación es la cosa más simple, no haces nada, caes de rodillas, reconoces que no eres nada, que no puedes nada y ya estás salvo. Ahora, difícil es vivir salvo. Pero delante de esto, inmediatamente los judíos, la multitud esa estaba formada mayormente por judíos, los judíos que estaban acostumbrados a trabajar, a hacer, a querer ganar la salvación por las obras, por la conducta, por el comportamiento. Esos hombres que diezmaban hasta la menta y el comino. Esos hombres que delante de un mandamiento como el cuarto mandamiento se habían inventado como 3,000 pequeños mandamientitos con relación al sábado. Esos hombres preguntan inmediatamente en el versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer? Ellos estaban acostumbrados a hacer. El joven rico dice, ¿qué debo hacer para entrar en la vida eterna?
Los judíos arrepentidos de haber matado a Cristo en el día de Pentecostés preguntan, señores Galileos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué haremos? El carcelero de Filipos pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? A lo largo de la historia, el ser humano siempre se ha preguntado, ¿qué debo hacer? Tengo que hacer algo para salvarme. Pero el concepto divino va contra todo lo que es humano. ¿Quieres hacer alguna cosa? Dice Jesús. Entonces cree. Todo lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo. Creer en el que fue enviado. Solo le faltó al Señor Jesucristo decir, estoy aquí, cree en mí. Pero era una deducción que los seres humanos tenían que llegar. Pero ellos estaban tan embrutecidos por las cosas materiales de la vida, las necesidades vendaban los ojos espirituales de tal manera que ellos no podían ver el pan de vida que estaba delante de sus ojos. ¿Qué debemos hacer? El Señor Jesucristo responde, cree. Y queridos, mucha gente hoy día se asusta cuando relacionamos salvación con solamente creer. Mucha gente, inclusive sinceros cristianos, creen que creer es muy poco. Alguna cosa más el ser humano tiene que hacer además de creer. Pero el Señor Jesucristo aquí es categórico al decir que lo único que el ser humano tiene que hacer es creer, creer. Y muchas iglesias cristianas hoy en el mundo predican sobre el creer, escriben sobre el creer, 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 creer. Otros piensan que además de creer hay que hacer alguna cosa. Y parece que los que piensan que solo basta creer no están tan correctos como piensan. Y los que piensan que además de creer hay que hacer alguna cosa tampoco están tan correctos como piensan. La propia Biblia explica cuál es el punto de equilibrio. Antes de seguir adelante quiero leer un texto del Nuevo Testamento, Santiago 2:19. Y este texto dice así: ¿tú crees que Dios es uno? ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees? Haces bien. Si tú crees, haces bien en creer. Pero cuidado, los demonios también creen y tiemblan. Si Jesús dijo que lo único que necesitas es creer, y Santiago dice que el diablo también cree, por lógica, el diablo está a salvo. Porque cree. Y si solo basta creer, entonces el diablo está a salvo. Por lógica. Pero la Biblia no es lógica. La Biblia es más que lógica, la Biblia es vida. Y la vida muchas veces no tiene lógica. Jesús dice, cree. Y el diablo cree. Y sin embargo, el diablo, a pesar de creer, no se salva. Quiere decir que hay dos tipos de creer. El creer que salva y el creer que no salva. Si tú crees con el creer que salva, gloria a Dios, estás salvo. Pero si tú crees con el creer que no salva, cuidado. Puedes pasar tu vida toda en la iglesia y al final de tus días descubrir que estás perdido. ¿Cuál es la diferencia entre el creer que salva y el creer que no salva?
El creer que nos salva es solamente un asentimiento intelectual. Es decir, sí. Pero el creer que salva es un creer que transforma tu vida. Es un creer que modifica tus hábitos. Es un creer que te hace renacer. Es un creer que te hace romper con tu vida pasada. Cuando tú crees con el creer que salva, te tornas nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. Hay una evidencia del creer que salva. Y la evidencia del creer que salva es la obediencia. Son las buenas obras. Estas obras que Dios menciona, que Jesús menciona aquí como obras de Dios. Cuidado, la obediencia del cristiano que alcanzó la salvación no es su obediencia. Es la obediencia de Dios en él. Es la obediencia de Dios a través de él. Cuando tú te enamoras de Cristo, cuando tú te apasionas por Cristo, cuando tú crees en Cristo, cuando tú le entregas la vida a Cristo, tú te sometes a la voluntad de Dios de tal manera que la voluntad divina y tu voluntad pecaminosa se hacen una sola voluntad. Pablo dice, no vivo más yo, ahora Cristo vive en mí. Tu voluntad y la voluntad de Cristo pasan a ser una sola voluntad. Es la voluntad santificada. Y esa voluntad santificada es una voluntad obediente, una voluntad sumisa. Cuando anoche dije, guardar los mandamientos no salva, guardar el sábado no salva, no comer carne no salva, muchos dijeron amén. Y es verdad, eso no salva. Pero por favor, no me digas que estás salvo si tu voluntad no ha sido sometida a la voluntad de Dios y como resultado de eso tu vida no está siendo una vida de obediencia a los eternos principios de la ley de Dios, que incluye el sábado y que incluye el respeto por la vida, por tu propia vida, que incluye la obediencia a los consejos que Dios te da para que vivas más y mejor en todas las áreas de tu vida, en el aspecto espiritual, en el aspecto emocional y en el aspecto físico. ¿Cómo? Si has sometido tu voluntad a la voluntad de Dios. Si tú crees que ahora tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, puedes colocar cualquier basura a este templo sagrado del Espíritu Santo. O tú no crees en el Espíritu Santo. O tú no crees que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, tienes que cuidarlo bien, tienes que mantenerlo limpio. Tienes que tener cuidado de no colocar cualquier cosa que perjudique, que haga daño. Entonces, de tu vida sale la droga, sale el alcohol, sale el cigarro, salen todos los tipos de alimentos que arruinan tu vida, que destruyen tu cuerpo. Pero tú no haces nada de eso para salvarte. Tú haces eso porque tú creíste en el Señor Jesucristo. Y como tú crees en Él, ahora eres salvo. Ahora vives la vida de una persona que ha sido salva. Este no es un asunto tan simple, pero tan difícil de ser entendido. Al enemigo no le gusta el punto de equilibrio, al enemigo le gustan los extremos. El enemigo agarra a mucha gente sincera y lo lleva a este extremo de pensar así: tengo que hacer algo para salvarme, tengo que obedecer para salvarme, tengo que guardar, tengo que cumplir, tengo que seguir para salvarme.
Y esto está completamente equivocado. La Biblia no enseña que tú tienes que hacer algo para salvarte. La Biblia es clara al decir, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, no por obras, para que ninguém se glorie. Pero cuando el enemigo no puede mantener a la gente aquí, lo lleva al otro extremo. Y le dice así, tú eres salvo únicamente por la gracia. Y como ya fuiste salvo por la gracia, ya no mires a los mandamientos. Ya no mires a los principios de la ley de Dios. Ya no te preocupes con eso. Eso ya pasó. Eso ya no vale. Si la ley hubiese pasado, si la ley hubiese sido clavada en la cruz del Calvario, hoy día no habría más pecado. Porque San Juan dice que el pecado es la transgresión de la ley. Y si la ley fue clavada en la cruz del Calvario, entonces ya no hay pecado. Y si ya no hay pecado, ¿para qué Cristo? ¿Para qué gracia? ¿Para qué fe? ¿Para qué creer? Acabó. La ley tiene su lugar. No sirve para salvar. Cuando Dios estableció los eternos principios de su ley, el propósito no era que salvase a la humanidad. La humanidad se salva únicamente por la gracia de Cristo. Pero la ley es el rotero, es el camino, es la enseñanza. Te enseña a ser feliz. Cuando tú respetas los eternos principios de la luz, de la ley, tú solamente ganas. Tu hogar es más feliz, tus hijos son más felices, tu vida es próspera, vives más, sufres menos, te enfermas menos, no peleas con tus vecinos, vives en armonía, en paz con Dios, en paz contigo. Es el mapa, pero no es la causa de tu salvación. La causa de tu salvación es únicamente Jesucristo y su muerte maravillosa en la cruz del Calvario. Pero a lo largo de la historia, el hombre siempre ha querido hacer alguna cosa para salvarse. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Jesús les dice, solamente crean. Y cuando Jesús dice, solamente crean, miren lo que ellos dicen. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué señal haces tú para que te veamos y te creamos? ¿Cómo vamos a creer en ti si no vemos? Y sin embargo, la Biblia dice, bienaventurado aquel que no ve y cree. Y aunque se tratase de ver, ellos no habían visto la multiplicación de los panes y los peces, no habían comido del pan, no se habían saciado, no habían visto sobrar 12 cestos llenos. Habían visto, habían probado, habían sentido, habían comido. Y si de eso dependiese creer, ellos tendrían la obligación de creer. Pero no creen. Y dicen, ¿cómo podemos creer en ti si tú no haces una señal? ¿Pero qué señal? Entonces ellos mismos se refieren a Moisés, porque los escritos judíos decían que así como Moisés los había alimentado en el desierto con maná, en el futuro vendría otro profeta para alimentarlos con maná, nuevamente. Lo que ellos les están diciendo es, haznos caer nuevamente maná del cielo, así como Moisés hizo caer. Y si tú haces eso, si tú haces esta señal, nosotros creeremos en ti. Y el Señor Jesucristo dice, no. Moisés no hizo nada en el desierto. Quien hizo fue el Padre. Moisés fue apenas un instrumento. Pero aquí está un asunto muy, muy delicado. Un pastor, por ejemplo, es un instrumento de Dios para llegar a tu corazón. Pero a veces tú, en lugar de apasionarte por el Dios maravilloso que transformó tu vida, te apasionas por el pastor.
en el buen sentido, y lo comienzas a seguir. Y a veces cuando ese pastor, por esas cosas de la vida, porque somos seres humanos, que Dios me libre de caer, pero yo soy un ser humano y yo me emociono cuando los hermanos me dicen, pastor, yo oro por usted. Ustedes no saben cómo me hace bien saber que hay gente que no me conoce o a quienes yo no conozco personalmente y oran por mí. Yo creo que Dios me sostiene, me sostuvo a lo largo de todos esos años gracias a la oración maravillosa de tanta gente linda. Pero que Dios me libre de caer un día. Pero vamos a ver vamos a decir que un día caigo. Y el texto bíblico dice que cuando el diablo encuentra un corazón vacío, va y trae 7 espíritus inmundos y habitan ese corazón. Y de repente me da ganas de rebelarme contra la iglesia. Y yo creo pues que durante años hay mucha gente que me ama, que ha comprado mis libros, que lee mis libros, que ven mis videos, que escuchan mis cassettes. Y entonces los 7 demonios en mi corazón me hacen creer que yo puedo dividir a la iglesia. Y entonces comienzo a golpear la iglesia y traigo mucha gente atrás de mí. Que aparezca de vez en cuando un líder por ahí queriendo dividir la iglesia, y yo acepto. Pero que aparezca gente que lo sigue, no entra en mi cabeza. ¿Por qué? Infelizmente los seres humanos somos así. Quien les había hecho caer maná del cielo era Dios, no era Moisés. Pero ellos ni se acordaban de Dios. Ellos solo se acordaban de Moisés. Quien les trae este pan espiritual todas estas noches no soy yo. Es el Dios maravilloso que habla a través de su espíritu a su corazón. Pero los seres humanos somos fáciles de hacer barros, ídolos de barro, y de seguir a los ídolos humanos. Jesús les dice, oye, no fue Moisés que les hizo caer pan del cielo, fue el Padre. Y yo no necesito ahora hacer caer pan del cielo. Yo no necesito hacer caer maná, porque yo soy el pan. ¿Puedes tú creer que Jesucristo es el pan? Creer. ¿Qué es creer? El creer de Juan no es como el creer de los griegos. Para que un griego dijese yo creo en la flor, el griego iba al laboratorio, el griego iba a la biblioteca y estudiaba todos los libros y las revistas que hablaban de la flor. En la biblioteca estudiaba la fotosíntesis, en fin, las funciones de la flor, los colores de la flor, los tipos de la flor, y después de haber leído todos los libros con relación a la flor, el griego decía, conozco la flor, creo en la flor. Pero el creer de Juan es otro creer. Para que Juan dijese creo en la flor, él no iba a la biblioteca a estudiar de la flor, él iba al campo, él agarraba la flor, él la tocaba, él la miraba, él la olía, él la sentía y después decía creo en la flor. Cuando Juan habla aquí del creer, no está hablando del creer teórico, está hablando del creer práctico. Creer es tener fe, creer es tener confianza. Cuando tú dices yo creo, estás diciendo yo tengo fe. Cuando tú dices yo creo, estás diciendo yo tengo confianza, yo confío en Dios, yo creo en Dios, confío en Dios, tengo fe en Dios. Pero tú no puedes creer en alguien a quien tú no conoces. ¿Cómo puedes creer en alguien a quien nunca viste? Si estás parado ahí en el paradero del ómnibus y aparece un hombre que nunca viste, corriendo, sudando, con un paquete en la mano, y llega cerca de ti y te arroja el paquete y dice, por favor, guárdame ese paquete, esconde ese paquete.
y sigue corriendo, mirando atrás, como si la policía lo estuviese siguiendo. ¿Qué haces tú? ¿Guardas el paquete? El otro día alguien me dijo, pastor, yo soy tonto, pero no tanto. ¿Cómo vas a guardar un paquete que te da un hombre que nunca viste? Y si ese paquete tiene drogas, y si tiene dinero falso, o si tiene una arma, y la policía viene y te agarra a ti, ¿cómo vas a guardar el paquete que te da un hombre a quien nunca viste? Pero vamos a decir que tú estás parado en el paradero y aparece tu papá. Ese hombre al que tú conoces, que daría la vida por ti. Nadie te ama más en este mundo que ese hombre. Renunció a muchas cosas en la vida por ti. Y viene corriendo, sudando, con un paquete en la mano. Y llega cerca de ti y no tiene tiempo de explicarte. Guárdame ese paquete, esconde bien. Y sale, sigue corriendo. ¿Qué haces tú? Lo guardas. ¿Por qué lo guardas? El otro día alguien me dijo, si es mi papá, no guardo. ¿Por qué? Porque lo conozco. Esas son excepciones. Esas son excepciones porque en la vida hay excepciones. Pero querido, nadie te ama más en este mundo que tu padre. Y si tú eres padre, tú sabes lo que te estoy diciendo, porque no hay nada que ames más en este mundo que a tu hijo. Tú darías la vida por tu hijo. Tú eres capaz de dejar de comer, dejar de dormir. Tus sueños no valen nada. El día que nació tu hijo, tus sueños se acabaron. Ahora tus sueños son los sueños de tu hijo. Entonces, si tu padre aparece, guarda el paquete, lo guardas. ¿Por qué? Porque lo conoces. Y porque lo conoces, confías. Tú no puedes confiar en alguien que no conoces. Ahora miren a dónde Juan está queriendo llegar aquí. Para que tú puedas creer en Jesucristo, tú tienes que conocerlo. Pero no conocerlo de biblioteca, sino conocerlo de experiencia. ¿Cómo se conoce a una persona? Los pieles rojas, aquí en Estados Unidos decían, para que conozcas a una persona tienes que comer junto con ella un saco de sal entero. ¿Qué quieren decir ellos? Es que la sal se come de a pitadas. ¿Cuánto tiempo llevas con otra persona para que juntos coman un saco de sal? Toda la vida. Lo que están queriendo decir ellos es eso. Tú no puedes conocer a una persona si no comes con ella junto un saco de sal. Es decir, si no vives con ella toda la vida. En esa convivencia se conoce a una persona. Quiere decir, Juan te está llevando aquí a una vida de experiencia con Cristo. ¿Quieres hacer las obras de Dios? Cree. Pero no es un creer de mover la cabeza, porque el diablo también hace eso. Es un creer de convivir con Cristo, de conocerlo, y porque convives con Él, acabas conociéndolo, y porque conoces, confías en Él, crees en Él. Y cuando tú conoces a una persona, y tú confías en esa persona, tú crees en esa persona, tú haces lo que la persona te dice, aunque no entiendas lo que te está diciendo. No discutes, no argumentas, porque tú sabes quién es esa persona. ¿Por qué el ser humano discute con Dios? ¿Por qué Dios dice una cosa y el ser humano dice otra cosa? ¿Por qué el ser humano toma las órdenes de Dios y las racionaliza? ¿Por qué el ser humano toma las órdenes de Dios y le aplica la lógica? O las quiere actualizar, contextualizar, adaptar. ¿Por qué el ser humano hace todo lo que puede para driblear las órdenes divinas? Porque no confía. Porque cree que Dios se equivocó. Porque cree que Dios acertó con Israel en el Antiguo Testamento, pero que eso ya no vale para el hombre del siglo XX. Pero cuando tú conoces de verdad a Dios, y tú sabes que es un Dios que no falla, tú confías, tú te entregas,
tú te sometes. Creer es someterse. Creer es entregarse. Creer es depender. Y es a esa experiencia que el Señor Jesucristo quiere llevarte. Durante todos estos días ustedes han visto cómo muchas personas se han levantado y han entregado la vida a Cristo. Y a ustedes que han entregado la vida a Cristo allí en otros lugares, yo quiero decirles una cosa. Has tomado la decisión más extraordinaria de tu vida. Pero mira, ahora empieza la carrera de la vida. El conocer todo día. Este creer aquí. Ustedes saben que en griego el verbo creer es pisteu. Pero en este caso aquí el verbo está en la siguiente forma, pisteuete. Hay otra forma del verbo pisteo que es pisteuesete. El pisteuesete es un acto que sucede y ya sucedió. El pisteuete es una especie de gerundio, es una cosa que sucede todos los días. Y el verbo pisteu aquí en este texto está en el gerundio, no se acaba. No es que tú conoces a Dios hoy y se terminó, no. Es un conocer todos los días, es un conocer cada momento, cada minuto, es un conocer que no acaba, es un conocer de la vida toda. Lo que Jesús está diciendo, que la experiencia cristiana no es la emoción de un momento, es la experiencia de una vida toda. Tienes que aprender a convivir con Cristo en los mínimos detalles de tu vida. Comprar con Cristo, vender con Cristo, entrar, salir, andar con Cristo en todas las circunstancias de la vida. Y en este andar con Jesús vas a descubrir que hay muchas cosas que a Él le gustan y a ti no te gustan. Y hay otras cosas que a ti te gustan y a Él no le gustan. ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces? Ahí entra el amor para resolver el problema. Ahí entra el amor. La mejor manera de entender la vida cristiana es entender la vida del matrimonio. Desde que tú te casas, tú descubres que tú no conoces a la esposa o tú no conoces al esposo. Pasan 10, 20, 30 años y tú descubres que todavía no conoces a la esposa. Todavía no conoces al esposo. El otro día estaba hablando con un compañero pastor que está viviendo por un momento difícil. Y él me decía, este momento difícil me sirvió para una cosa, para conocer a mi esposa. Yo no sabía la grande mujer que yo tenía a mi lado, porque nunca tuvo la oportunidad de probar. Pero en medio de la probación, yo vi la témpera de acero que esa mujer tiene. Sí, la vida del cristiano es una vida, es como la vida del matrimonio. Tú vas yendo con Cristo y tú te vas a sorprender de las cosas que Jesús va a hacer en tu vida. Te vas a sorprender porque hay cosas que salen de la lógica. Cuando tú lees en la Biblia que un día un cuervo le trajo comida a Elías, tú medio que sonríes así, bueno, eso fue con Elías, conmigo no puede suceder. ¿Tú no creerías que un día cuando tú estás con hambre Dios mande un cuervo trayéndote comida? A ti no, a Elías sí, pero a ti no. ¿Cuándo fue la última vez que apareció un cuervo trayéndote comida? ¿Saben lo que pasa con nosotros, queridos? Nosotros vivimos una vida de teoría. Nuestro cristianismo es muy teórico. Por eso es que a veces en el dolor, cuando las fuerzas humanas ya no nos dan, cuando los métodos humanos no resultan, en medio del dolor, de la tragedia, de las lágrimas, solo nos resta esperar de Dios que haga las maravillas que la Biblia dice. Porque ¿qué puedes? ¿Qué puedes hacer cuando la ciencia médica te dice no hay remedio? ¿Qué puedes hacer cuando el banco te dice no hay más en préstamo?
¿Qué puedes hacer cuando los especialistas te dicen que para tu hijo hundido en las drogas ya no hay remedio? Solo te resta Dios. Y en ese momento eres capaz de creer, pero nuestra mente materialista y humana, nuestra mente que solo mira el pan que se puede comer, es incapaz de creer las cosas que Dios hace. Hay un teólogo alemán llamado Robert Bultmann, que es dueño de la teoría de la desmitologización de la Biblia. Él dice, hay que sacarle a la Biblia todo lo que parece mito. Él es alemán y dice, ¿cómo vamos a evangelizar a la mente europea, mente culta, racionalista? ¿Cómo vamos a evangelizar a los europeos con esta Biblia? Esta Biblia está llena de mitos. Que Dios cerró la boca del león, que cayó maná del cielo, que salió agua de la roca, que un cuervo le trajo comida a Elías, que un grande pez se tragó a Jonás y durante 3 días no lo digerió y después 3 días lo voltó vivo, enterito. Robert Bultmann dice así, no, con estas historias vamos a ir al europeo, estamos perdidos, nunca los vamos a evangelizar. Estas historias también para contarle a los niñitos para que se duerman. Pero estas historias para evangelizar a los europeos no da. Entonces hay que sacar de la Biblia todo lo que parece mito. Él es autor de la teoría de la desmitologización de la Biblia. Ahora, querido, si tú sacas de la Biblia todo lo que parece mito, ya no resta nada. Porque la Biblia es un libro de hechos prodigiosos. Es un libro de hechos que tú no entiendes, tú no comprendes. Están más allá de la lógica y de la comprensión humana. Hay un pastor americano, presidente de la Unión Norte del Pacífico. Yo leí un artículo de él interesante que me impresionó. Dice, hoy día hay gente que no puede creer que un grande pez se haya comido a Jonás y no lo haya digerido durante 3 días y después lo haya arrojado vivo. Ustedes están estudiando la lección de la escuela sabática de Jonás este trimestre. Hay muchos científicos adventistas que quieren darle una manito a Dios. Siempre hay gente bien intencionada queriendo ayudar a Dios. Dios no necesita ayuda del hombre. Y están tratando de descubrir en el mar un pez que sea capaz de comer algo y no digerirlo durante 3 días. Y yo ya les voy diciendo a los buenos intencionados científicos que ese pez no existe. Este pastor, Jerry Patzer, él dice así, hay gente que no puede creer que un grande pez, vamos a decir que sea ballena, se comió a Jonás, no lo digerió durante 3 días y lo arrojó vivo. Y él dice, pero si la Biblia me dijese que Jonás se comió a una ballena, no la digerió durante 3 días y la arrojó vivo, yo creería porque conozco el Dios que tengo. Dios nunca va a hacer en tu vida más de lo que tú crees que puede hacer. Y a veces para educarte, querido, te lleva en la vida a un momento en que tú ya no tienes que hacer, sino confiar en Dios. Y yo espero que tú no necesites llegar al extremo más oscuro de tu vida, para que rendido sin saber qué hacer, solo mires a Dios en espera de un milagro. ¿Cómo sería bueno que hoy día, cuando todo es posible todavía, cuando las aguas no son turbulentas en tu vida, tú extendieses la mano en dirección de Dios? Era una noche fría de junio, invierno en San Pablo. Yo estaba dirigiendo una campaña evangelística en el Estadio Cubierto, Ibirapuera. Hace un año atrás estuve participando de un concilio de pastores en San Pablo. Estaba caminando por los corredores de nuestra universidad cuando un pastor
me abrazó y me dijo: Pastor Bullón, esta es la segunda vez que lo veo en mi vida. Siempre escucho de usted, siempre leo de usted, lo veo en la televisión, lo escucho en cassettes, pero esta es la segunda vez que lo veo personalmente y es la primera vez que lo saludo. La primera vez que yo lo vi, pastor, usted estaba predicando en el gimnasio Ibirapuera, en el estadio cubierto. Era una noche, hacía mucho frío y yo estaba completamente drogado. Era un rockero drogado. Y esa noche hacía frío y buscando un lugar para abrigarme, vi la puerta del estadio abierto, la gente entrando y me metí. Y me senté allá en el último banco. Y de repente comenzó a cantar un grupo musical. Y las letras de ese himno tocaron mi corazón. A pesar que yo estaba drogado, embrutecido por las drogas, el Espíritu de Dios me traía el mensaje bien claro al corazón. Después usted entró a predicar. Y usted dijo así: no importa quién eres, no importa de dónde vienes ni cómo estás. No importa si en este momento estás drogado. Lo que importa es que estás aquí. Muchas veces en la vida te has preguntado: ¿cómo podré salir de esta vida? Y en el nombre de Jesucristo yo te digo esta noche: cree en el Señor Jesucristo. Y después usted dijo, ese pastor, usted empezó a llamar a las personas y decir: si quieres que Dios haga algo en tu vida, levántate y ven aquí. Y dice, pastor, a pesar de las drogas, narcotizado como estaba, el Espíritu de Dios me hizo sentir en el corazón el deseo de creer. Y yo me levanté allá arriba y comencé a bajar pisando en el cuerpo de las personas, porque no esperé buscar el corredor. Yo comencé a bajar de banco en banco para abajo, pisando en el cuerpo de las personas. Las personas me empujaban, me gritaban, hubo alguien hasta que me insultó. Yo fui yendo. Había como una fuerza que me llevaba y me llevaba hasta que llegué abajo y corrí cerca del palco. No sé si usted se acuerda, pero yo era un muchacho que lloraba, un muchacho cabelludo, enorme, era un rockero, drogado. Lloraba convulsivamente ahí adelante. Usted hizo una oración y se fue. Nunca más lo vi. Pero hay algunas personas que se acercaron a mí y me abrazaron. Tomaron mi nombre. 2 días después alguien me llamó por teléfono. Fue a visitarme a la casa. Empezó a estudiar la Biblia conmigo. Me llevó a la iglesia. Algunos meses después de estudiar la Biblia me bauticé. Descubrí que había una universidad. Descubrí que esa universidad daba el curso de teología. Quise entregarle mi vida a Cristo para ser un ministro. Fui a hacer teología. Me gradué. Fui como pastor a una iglesia. 5 años después me ordenaron al ministerio. Hoy día yo soy un pastor ordenado como usted. Y esta es la primera vez que le doy la mano. Y es la segunda vez que lo veo en mi vida. Pero quería agradecerle porque una noche el Espíritu de Dios lo usó para tocar mi corazón. A lo largo de mi vida he visto vidas destruidas, hogares deshechos, gente perdida, esclavizada en los vicios, gente depravada, acabada, homosexuales, prostitutas, asesinos. He visto también gente muy buena, ciudadanos honorables, políticos, empresarios, cuya vida era vacía, porque el pan de esta tierra acaba y el corazón sigue vacío. El único pan que satisface es Cristo. Y esa gente un día decidió entregarle la vida a Cristo. Y a lo largo de mi vida
Nunca encontré a alguien que me dijese: pastor, me arrepiento que aquella noche yo le entregué mi vida a Cristo. Nunca encontré. Pero ya encontré gente que me dijo: me arrepiento porque aquella noche yo no le entregué mi vida a Cristo. Y en este momento, allí donde tú estás, el Espíritu de Dios se está moviendo. Yo no sé quién eres. Yo no sé si las otras noches tú no has podido responder a la invitación de levantarte y venir adelante. Pero esta noche te voy a pedir que donde tú estés, te levantes y vayas adelante entregándole la vida a Jesús. Tal vez te estás preguntando, como mucha gente: ¿qué haré? ¿Cómo saldré? ¿Cómo venceré? ¿Cómo salvaré mi matrimonio? Cree en el Señor Jesucristo. Solamente eso. Levántate en este momento y anda adelante. Tu pastor te está esperando allá. Hay gente querida que está orando por ti. Hay muchos que en este momento están pidiéndole a Dios que toque tu corazón. Pero nadie puede hacer nada por ti si tú no quieres. Jesús te llama, pero no te puede arrastrar. Eres tú el que tienes que levantarte e ir. Y en este momento, aquí, en esta noche, el Espíritu de Dios también se está moviendo. Jesús lo puede hacer todo por ti, pero no te puede traer por la fuerza. Voy a pedirle a Ana Laura que venga a cantar. Y quiero preguntar: ¿quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche entregándole la vida a Cristo aquí adelante? Gloria a Dios por ese Señor. ¿No es maravillosa? ¿Esa decisión no es maravillosa? ¿Y dónde estás tú? El Espíritu de Dios se está moviendo. Tú estás escuchando la voz de Dios llamándote. Y la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo voy a estar orando mientras ella canta. Por favor, canta. Levántate y ven. No te quedes sentado allí. En este momento estás sintiendo el Espíritu de Dios trabajando en tu corazón. Ven a Jesús. Ven sin miedo. Déjalo todo y ven a Jesús. Piensas que todos te ignorarán, te criticarán al verte aquí llorar. Has tratado tantas cosas, pero todo sale mal, y piensas que ya nada va a cambiar, pero Él te cuidará, Él siempre te guiará, te levanta cuando caes al andar, cuando no puedas más, Él siempre está aquí, Él te amará por siempre, está el fin. Si te encuentras en la oscuridad, Él te dará su luz. Él dio su vida por ti allá en la cruz. Él nació por ti, sufrió y murió. Por tu amor Él se entregó. Lo que has hecho y lo que hagas, perdón. Y Él te cuidará, Él siempre te guiará, te levanta cuando caes al andar, cuando no puedas más, Él siempre está aquí, Él te amará por siempre.
Déjate traerte por el Espíritu de Dios. Podríamos esperar esta noche aquí por lo menos unas 5 personas más que se levantarán y vendrán. Miren esa señora linda viniendo al Señor Jesucristo. ¿Dónde estás tú? ¿Quién eres? ¿Por qué te quedas sentado sufriendo cuando estás escuchando la voz de Dios que te llama? Gloria a Dios por esa decisión linda. ¿Dónde estás? Ven. Miren ese muchacho viniendo a los brazos del Señor Jesús. ¿Dónde estás? Buscadlo mientras puede ser hallado. ¿Dónde estás tú? Allá en el otro lado. Levántate y ven. Ven adelante. No te quedes sentado allí sufriendo. Tú estás sintiendo en tu corazón algo que te aprieta dentro. Es el trabajo del Espíritu diciendo: hijo, llegó el momento, para de correr, ven. Miren este Señor viniendo a Jesús. ¿Dónde está esta noche aquí por lo menos la última persona que está faltando? ¿Quién eres? ¿Dónde estás? ¿Puedo hacer la oración? ¿Vas a volver para la casa triste? Miren ese muchacho. ¿No es maravillosa esa decisión? Qué cosa linda, ¿no? El Espíritu de Dios moviéndose. Déjenme orar ahora por estas personas aquí. Oh querido Padre, toca con tu mano poderosa estas vidas, estos cuerpos. Purifícalos, transfórmalos, cúralos, sánalos, perdónalos. Para tu alma vacía, Jesús es la respuesta. Para tu soledad, Jesús es la respuesta.